Y hablamos más temprano del dato de pobreza que ayer dio a conocer el INDEC. Recordemos, 38,1% los argentinos que todavía son pobres, que descendió muchísimo en relación con el primer semestre del año pasado. Pero vamos a entrar en algunos datitos que de hecho probablemente son los que más preocupan, ¿no? Sin duda, porque cada vez que conocemos la estadística de inflación, veníamos escuchando ya hace varias mediciones, no necesariamente solo la última, sino las anteriores también, que por ejemplo, y acá vamos a tener seguramente algunas placas para acompañar, que por ejemplo la pobreza en los chicos era realmente muy elevada. En los menores de 14 años la pobreza llegó a acercarse a el 60%. En la última medición específicamente era del 58,4%, y acá lo que estamos viendo es una caída, bueno, la verdad decir que más de la mitad de los chicos, porque es lo que estamos viendo en las pantallas, 51,9% de los chicos de 0 a 14 años son pobres. Bueno, ver que se redujo en el año casi más de 7 puntos, es un dato alentador, pero ver el número absoluto es realmente chocante, porque más de la mitad de los chicos sigue siendo pobre, y estamos hablando en definitiva de la futura, con suerte, clase media. Absolutamente, y hay un dato que tiene que ver también con que el tamaño del hogar, de los hogares pobres, es más grande. Estamos hablando de que el promedio son de casi 4 miembros, o sea, matrimonio y 2 hijos, y de las familias no pobres es casi 3 miembros. Claro. O sea, es un hijo y cada tantos alguno tiene 2 hijos, y eso se nota entonces que la tasa de natalidad más alta entre los sectores más vulnerables marca también esto, que la mayoría de los niños que nacen en la Argentina van a ser pobres, porque la tasa de natalidad en los sectores pobres es más elevada, y ahí hay un problema enorme. Ahí hay un problema enorme para, bueno, obviamente reducir la inflación. En realidad lo que quiso decir Damián con esto de que la mayor parte de los chicos que nazcan van a ser pobres, claro. Porque si baja la pobreza no necesariamente. Estamos hablando que la mitad de los chicos son pobres. Bueno, por eso, con esta estadística, pues en realidad lo que Damián... La tasa de natalidad... Quiso decir la incidencia. La incidencia obviamente es mucho mayor, porque la tasa de natalidad acompaña más los sectores vulnerables, es más alta en los sectores vulnerables que en los más acomodados en la pirámide. Por eso hay más, en proporción hay más niños y adolescentes pobres que en la tasa general de exactamente, nación, porque de hecho eso se nota, donde hay además, más niños, exactamente, donde en los hogares, más pobres. En los hogares, claro, en los hogares que hay más niños que claramente no perciben ingresos, con lo cual el ingreso hay que distribuirlo entre más integrantes del hogar. ¿Qué es lo que pasa con el otro extremo, que también es un extremo muy sensible, y que acá hay 1000 discusiones diferentes de cómo se mide la pobreza y cuánto es la canasta del jubilado, y un montón de asteriscos, pero lo que focalizamos es en la variación, independientemente de si la medición es precisa o no. Lo que sí estamos seguros es que la medición es la misma, incluso hasta con las mismas autoridades del INDEC. Afecta hoy la pobreza al 16% de los jubilados o mayores de 65 años, para ser más precisa. Ese dato hasta 2023 era de 17,6%, y acá se verifica esto que hablábamos antes con los menores. El rango de mejora es mucho menor, porque precisamente, bueno, los números son más acotados, la pobreza en los adultos, precisamente por ser hogares más chicos, y porque mayormente hay una cobertura en algún punto de ingresos de casi todo el universo de mayores adultos a través de diferentes prestaciones insuficientes, lo que querramos, y acá discutimos eventualmente las canastas de jubilado o no, pero en esta medición del INDEC lo que arroja es una ventaja comparativa respecto de otros segmentos sociales, la medición de pobreza. Y bajo la línea de indigencia, mira, dentro de todo, es una realidad por supuesto, pero dentro de todo, si la comparamos con la tasa general, es bastante baja. Estamos hablando de un 1,9%, comparado contra el 8,2% de indigencia de tasa general. Y otra vez lo mismo, acá lo que hay es que la jubilación mínima, por insuficiente que sea, te cubre, por ejemplo, la canasta alimentaria de un adulto mayor, claro, de un solo adulto mayor, con lo cual hace que tengamos este resultado
que otra vez, es para fijar la variación, no necesariamente la verdadera foto. Y de hecho hay una comparación entonces del alcance de una política social, como la que es la jubilación, la pensión en los adultos mayores, que si bien es muy importante la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar para los sectores de menor edad, todavía tenemos una sociedad donde hay muchos niños pobres y menos adultos mayores pobres. Y no tanto, digámoslo, no tantos viejitos tan pobres. Claro, y después es horrible lo que estamos diciendo, porque en realidad la realidad es que a un jubilado que trabajó toda su vida con la mínima no le alcanza. No, claro. Pero bueno, en los niños también hay un foco grande y es un gran debate, si se quiere, dónde se focalizan los recursos. Esta es la otra placa que deja la estadística de pobreza. Y de hecho la enorme disparidad, porque si por ejemplo en Chaco y Gran Resistencia, digamos en Gran Resistencia básicamente, más del 60% de las personas son pobres, eso significa que del otro lado, digamos, hay un contraste donde hay sectores donde la pobreza pega muchísimo menos. Pero lo cierto es que ahí tenés las 5 localidades o zonas del país, zonas urbanas, con mayor cantidad de pobres, que de hecho, un dato para agregar, en Gran Resistencia no solamente hay un 60, casi 61% de pobres, sino casi un 22,5% de indigencia, claro. O sea, pobres indigentes, estás hablando de que es casi un 4% de la población, altísimo comparado con el 8%. No, claro, hay un cuarto de la población chaqueña que prácticamente no come o que no le alcanza para comer por sus ingresos. Con las calorías, estamos hablando de calorías mínimas necesarias. Algo comerá, pero no alcanza. O se los arregla para ir a comer a la iglesia, a un comedor comunitario. Pero no reúne las calorías, claro, no reúne las calorías, está mal nutrido. Y acá tenemos este top 3, ¿no? Entre Ríos, Concordia con 57,1 y La Banda con 48,6. Son regiones que ahora se alejó mucho, dentro de los números realmente espeluznantes que presentan, se alejó bastante La Banda, que supo ser durante muchísimo tiempo el país, la zona más pobre de la Argentina, se alejó de Gran Resistencia y también de Concordia, que Concordia también, por momentos depende de la medición, a veces está arriba como en la zona más pobre de la Argentina. Ahora, bueno, lamentablemente el triste podio es para Resistencia. Y también La Rioja y Gran Catamarca con unos números realmente muy duros. Muy por encima del 45% de pobres. Exactamente, del 38. Le saca casi 7 puntos, le están sacando a la medición general. Evidentemente mucho trabajo para hacer en esas provincias.